Hoy celebramos en este día 28 de agosto a un gran santo, magnífico santo, de la Iglesia Católica llamado San Agustín. Él nació en el año 354 en el norte de África, una ciudad llamada Tagaste, ubicada donde hoy se encuentra el país de Argelia. Su madre, Mónica, Santa Mónica, ayer justamente 27 hemos hablado de esta gran mujer, y el padre se llamaba Patricio, que era un pagano, es decir, no era un hombre de fe cristiana, de fe católica. La madre, en cambio, sí, y siempre estuvo muy cerca, velando por la fe del hijo. Eran 3 hermanos, 2 varones y una mujer. San Agustín era el mayor. San Agustín en la adolescencia y en la juventud se alejó de Dios, empezó a despreciar la religión cristiana, la religión de la madre, empezó a volcarse a los placeres del mundo, los placeres de la carne, empezó a tener una vida muy mundana. Frecuentó por aquellos años una secta filosófica llamada la secta de los maniqueos, que luego abandonó porque vio que había cosas que no le cerraban de esa secta. San Agustín era muy inteligente, era un hombre brillante, tenía una inteligencia, digamos, muy especial, ¿no? Era brillante, estudió mucho, estudió autores antiguos, filósofos, estudió retórica, se dedicó de hecho a eso, ¿no? A la oratoria, a la retórica. Era muy inteligente, pero claro, no tenía fe y no era humilde. Y lo que le pasa a mucha gente que es muy inteligente, pero que no tienen vida interior y no tienen fe, se transforman en grandes soberbios, porque la soberbia hace creer a estas personas, incluyendo a San Agustín en este tiempo, en estos años, hace creer que solamente existe aquello que yo puedo conocer, y en consecuencia las verdades filosóficas o las verdades de la fe, las verdades religiosas, el soberbio las desprecia, porque dice, no, eso no se puede demostrar, solamente existe aquello que yo puedo entender, todo lo otro no, o a lo mejor no, lo pone en duda. Claro, eso es muy del soberbio, ¿no? Que el soberbio cree que el mundo es él, que el mundo pasa por él, por lo que él pueda llegar a entender, por lo que él pueda comprender. Típico del soberbio, ¿no? Que se pone en el centro del mundo. Todo lo que no entra dentro de su intelecto, el soberbio lo rechaza como falso. Bueno, así era San Agustín, y es por eso que se burlaba de la religión cristiana, se burlaba un poco de la Biblia también, de la Sagrada Escritura, decía que era fábulas para chicos o cuentos de viejas. Discutía mucho con su madre por este motivo, ¿no es cierto? Llevó una vida bastante desordenada desde el punto de vista moral, de desenfreno. Estuvo conviviendo unos cuantos años con una mujer, estuvo en pareja, digamos. Tuvieron un hijo llamado Adiodato, que murió joven, murió cuando tenía 18 años. San Agustín, si bien era bastante soberbio, agrandado, orgulloso, sin embargo, tenía algo bueno, y era el hecho de que buscaba siempre la verdad. Nada lo llenaba, estaba siempre en la búsqueda, y si bien a veces buscaba mal, o buscaba por falsos caminos, pero esa búsqueda inquieta por conocer la verdad y en el fondo por ser feliz, esa búsqueda fue la que lo llevó
a encontrarse con la verdad. Estuvo enseñando retórica allí en África, en Tagaste, en Cartago, luego se trasladó a Roma también. A estas alturas ya era muy exitoso San Agustín. Todo el mundo hablaba de él, tenía una gran capacidad para la oratoria, era muy requerido, tenía el mundo a sus pies, el mundo le aplaudía, los honores del mundo. Eso también lo confundían más. Imagínense, si a un soberbio encima lo aplaudís, lo adulás, le decís que es magnífico, imagínense las ínfulas, ¿no? El humo que se le va a la cabeza. Bueno, pero a pesar de ello, digo, seguía buscando la verdad, la felicidad, porque nada lo hacía feliz en el fondo. De Roma viaja a Milán y allí empieza a frecuentar la catedral de Milán, el Duomo de Milán. Había un obispo en aquellos años llamado San Ambrosio, un gran obispo, gran orador también, al igual que San Agustín. Entonces Agustín empezó a frecuentar la iglesia para escucharlo al obispo, porque le encantaba cómo hablaba, el uso de las palabras, de las frases. Le atrajo mucho, ¿no?, la oratoria del obispo Ambrosio. Pero claro, como dirá luego San Agustín, a través de las palabras que amaba, me iban entrando las verdades que no amaba. Poco a poco le fue entrando la fe, gracias a la oratoria y a los diálogos que tuvo también con el obispo San Ambrosio. El hecho más determinante para su conversión que ocurrió cuando él tenía poco más de 30 años de edad. El hecho más determinante fue que un día estaba San Agustín en un parque, en un huerto, en un jardín, ¿no? Y había un libro, la Biblia, ese libro que él siempre había despreciado. Y escuchó una voz, la voz de Dios en su interior, que le dijo: toma y lee. Con lo cual San Agustín abrió el libro, la Biblia, justo en un pasaje de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en donde el apóstol dice: basta ya de comilonas, de borracheras, de orgías, de toda clase de placeres mundanos. Es hora de revestirse de Cristo Jesús. Imagínense, ¿no? San Agustín entendió que Dios le estaba hablando, que ese texto era para él. Bueno, y allí entonces se determinó a seguir a Cristo. Se bautizó, lo bautizó el obispo San Ambrosio en la cripta del Duomo de Milán, y luego decidió regresar a África. Ahí en ese interín muere la madre, Santa Mónica. Regresa a su ciudad, pero no ya para enseñar retórica, sino para consagrarse a Dios como monje, en vida de silencio, de retiro, de oración. Y estuvo un tiempo también, vendió los bienes propios para dar a los pobres. El obispo de ese lugar, llamado Valerio, le dijo a San Agustín que la iglesia lo necesitaba para que fuera sacerdote, porque si bien era monje religioso, no era sacerdote aún. Bueno, al principio le costó decir que sí, pero finalmente aceptó. Fue ordenado sacerdote, luego lo hicieron obispo de Hipona, la diócesis de Hipona, también en el norte de África. Durante 34 años ejerció el ministerio allí. Además escribió muchísimo San Agustín, muchas obras filosóficas, teológicas, muchos comentarios bíblicos, comentarios a los salmos. Un gran escritor, uno de los escritores más prolíficos o fecundos que tiene la Iglesia Católica.
este gran santo, que además es doctor y padre de la Iglesia, San Agustín. Murió en el año 430. Sus restos se encuentran actualmente en una ciudad de Italia, de la región de la Lombardía, llamada esta ciudad Pavía. Allí reposan los restos de San Agustín. Nos quedamos con una frase de él, un par de frases, mejor dicho, aquellas que aparecen, que leemos en las confesiones. Las confesiones es la autobiografía de San Agustín. Debe ser el libro más leído de él, seguramente. Y allí cuenta, su vida, ¿no? Narra lo que era antes de conocer a Cristo y su vida posterior. Y dice en un momento: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Le habla a Dios, ¿no? A Jesús. Claro, tarde te amé porque él sentía que había perdido tiempo. Tantos años sin Cristo. Tarde te amé, hermosura tan antigua, porque Dios es eterno, y tan nueva para él, que lo había descubierto al Señor. Y luego dice también una frase maravillosa, dice: yo te buscaba afuera y tú en cambio estabas dentro. Claro, él buscaba la verdad fuera de él. Él buscaba la felicidad fuera de él. En el éxito profesional, en las cosas materiales, en el reconocimiento social, en los placeres de la carne. Y eso no lo llenaba. Nada lo llenaba. Claro, solamente Dios llena el corazón del hombre. No las cosas creadas, que aunque sean buenas, no son Dios, ¿no es cierto? Por eso dice: te buscaba afuera, en las criaturas, en las cosas creadas, las mujeres, los placeres, las cosas, los títulos, etcétera, los reconocimientos, pero no, tú estabas dentro mío. Con lo cual, para encontrarnos con Cristo, hay que tener vida interior, porque Cristo está dentro. Para encontrarnos con Cristo hay que animarse a mirar la propia alma, incluyendo las propias miserias, porque somos miserables los seres humanos. Y hay que animarse a enfrentarse con las propias miserias para que Cristo las redima, para que Cristo las purifique, las perdone, para que el Señor nos salve. Quien quiera encontrarse con Cristo deberá mirarse a sí mismo, examinarse la propia conciencia, hacer silencio, cortar un poco con el ruido del mundo, con las cosas de afuera, y allí nos encontraremos con el Señor. San Agustín nos enseña este itinerario espiritual que empezó mal, en un camino oscuro, pero terminó en un camino de luz, el camino de la fe. Por eso es un ejemplo de búsqueda espiritual este gran santo, que nos ayuda a encontrarnos con Cristo cada vez más. Para eso es capital la humildad, esa humildad que él no tenía antes, porque era un agrandado, un soberbio, como dijimos. Y la humildad es fundamental, es decir, dejarnos enseñar por otros que tienen fe, dejarnos instruir, aprender a escuchar, como San Agustín, que escuchó a San Ambrosio y aprendió de él. Bueno, eso se llama humildad, ¿verdad? Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Agustín de Hipona ruega por nosotros.